Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Licenciado, buenos días. Se escucha muy bajito, licenciado. Ya, no sé qué será, pero... Ahora, Más o menos, ¿ahora me licenciado. escuchan? Sí, un poquito más, tal vez podría aumentar su... Hola, ¿me escuchan, no? Ahora. Hola. Buenos días, licenciado. Muy bajito se escucha su voz. Hola, hola. Ahora se escucha, ¿no? Hola, hola. Lice, Sí, se escucha. licenciado. Ahora sí, licenciado, se escucha. Ya. Hola, ¿ahora me escuchan? Sí, licenciado, se escucha bien. Listo, gracias. Vamos a empezar la clase, pero vamos a entrar al tema de ejecución, ¿ya? En el tema de ejecución, vamos a entrar al tema 5, ¿ya? En este tema 5 vamos a ver lo que es la auditoría de las cuentas, pero antes de revisar las cuentas hay que revisar algunas cosas, hay que hacer. Entonces voy a compartir mi pantalla y me voy a ir a lo que es el... Por si acaso, voy a compartir mi pantalla. Estoy compartiendo. Estos trabajos también están en internet. Estoy mostrando una página. Aquí está página de internet, ¿no? Ahí dice legajo corriente y aquí está. Este es el taller, ¿no? Entonces, ahí está. Y al final dice hágase socio, pague, y, ¿no? Entonces, estos trabajos les estoy mostrando que también están en internet, ¿no? Entonces, por eso pido que los trabajos sean algunas cosas a pulso. Me voy a ir a lo que es el Moodle.
Estoy yendo a Moodle y aquí vamos a Moodle y ah, está lento, Moodle. Sigue cargando, entonces me voy a ir a lo que es a las diapositivas. ¿Me confirman si se ven las diapositivas, por favor? ¿Se ve? Bueno, licenciado, sí se ve. Sí, se ve. Entonces, estas diapositivas las vamos a subir el fin de semana. Ahorita no está todavía. Entonces, vamos a entrar a la fase de ejecución de la auditoría de estados financieros. Entonces, para hacer esta fase hay que saber normas, ¿no? En este caso, normas contables y normas de auditoría. Entonces, vamos a decir, ¿qué normas de auditoría regulan esta fase de ejecución? Principalmente tenemos la norma local, que es la norma de auditoría 1, normas básicas de auditoría de estados financieros. Vamos a ver que aquí es un párrafo y obtenga evidencia y haga procedimientos de controles analíticos de detalle, dice. Eso dice, en términos sencillos. Pero hay un grupo grande en las NIAs, el grupo 500. El grupo 500 habla de, ¿no? La NIA 500 es evidencia de auditoría, dice que la evidencia debe ser competente y adecuada, dice. Y la norma boliviana dice que debe ser, ¿no? Suficiente y competente, mientras que este otro dice que debe ser suficiente y adecuada. Entonces, adecuada y competencia es lo mismo, solo que es traducción, son sinónimos, ¿ya? Después habla de la NIA 501, esta es evidencia de auditoría de consideraciones específicas de determinadas áreas. ¿Qué quiere decir? Aquí ya te da los procedimientos para hacer auditoría de inventarios, te da los procedimientos que debes hacer para hacer inventarios. También te da los procedimientos para hacer litigios, contingencias. Y también te da los procedimientos para hacer segmentos de las empresas, ¿ya? De eso habla. También te dice que la NIA 505 que debes hacer confirmaciones externas. Por eso se hace confirmación a cuentas por COBA, a bancos, a lo que es cuentas por pagar, a abogados, porque te pide que hagas confirmaciones externas porque es la fuente más confiable. También hay de la NIA 510 que te habla que debes hacer, cuando hagas encargos iniciales de auditorías, cuando hagas por primera vez la auditoría, o sea, por primera vez la auditoría, y la empresa ya tiene 5 años de vigencia, digamos. Entonces, que no solo es auditar al final, también tienes que auditar los acumulados. Por ejemplo, depreciación acumulada ya viene de los 5 años. O sea, yo no voy a auditar, si estoy auditando al 2021 y la empresa tiene 5 años, yo no puedo auditar, no puedo decir saldos razonables el 31 de marzo 2021 si no reviso los otros años, porque no sé cómo se ha acumulado, ¿no? Entonces yo tengo que ver si la acumulación, por ejemplo, de depreciación acumulada está correcta, ¿no? Entonces yo tengo que ver los que es encargos iniciales de auditoría o saldos de apertura. Si ya tiene auditoría de los años anteriores, tengo que ver si el saldo del año pasado ha sido traspasada correctamente a los saldos de este año. O sea, porque puede haber fraudes. Ejemplo, yo tengo en caja, digamos, 500,000 al año pasado y traspaso este año, pero me olvido un cero. En vez de 500,000 le pongo 50,000. Me olvido un cero, intencionalmente, y hago desaparecer 450,000. Hago desaparecer 450,000. Eso, de eso trata. También habla de la NIA 520, procedimientos analíticos. Hay análisis horizontal, vertical, ratios, pruebas globales, ¿no? Entonces, ahí te dice, esta procedimientos analíticos se aplica en la fase de ejecución, en la fase de planificación y en la fase de comunicación de resultados. También habla de la NIA 530, hay que aplicar muestreo. Hay muestreo estadístico, no estadístico. Estadístico es para universos grandes y no estadístico. Normalmente en Bolivia la mayoría aplica no estadístico, porque nuestros universos en la mayoría de las empresas no son grandes. Por lo tanto,
Normalmente se toma valor monetario. Los importes más grandes se revisan. El otro es la NIA 540, que es estimaciones contables. ¿Ya? Entonces, ha sido revisada, por si acaso, es revisada, está modificada. Entonces, hay que revisar todas las estimaciones contables de depreciación acumulada. Es una estimación, previsión para cuentas incobrables, es una estimación. Hay muchos saldos que son estimaciones. Y tenemos también la NIA 550, partes vinculadas. ¿Qué es parte vinculada? Es aquella empresa que tiene varias subsidiarias. Ejemplo, Comteco, que tiene Interactv, Supernet, o vayamos a Cobose, Cochabamba, Cobose, que tiene Opinión, Ceramil, Cobose Hormigón, Construcciones Hormigón, antes Construcción, ¿no? Cobose Construcciones, tiene varias empresas crías, ¿no? O vayamos a lo que es HAM Cochabamba, Alcaldía de Cochabamba, que tiene EMSA, CEMAPA, PROMAN, EMABRA, ¿no? Son las vinculadas. Entonces hay que revisar porque como son vinculadas, puede haber fraude, porque hay un dueño que controla el resto, por lo tanto puede haber fraude. La NIA 560 habla de hechos posteriores, que vamos a ver más adelante, hoy día, hechos posteriores que hay que revisar, hechos que hago ocurrir después del cierre, o que conozco después del cierre, pero que puede afectar los saldos o se quieren ser revelados, pueden afectar los saldos. Hoy día me entero algún hecho que ha ocurrido antes del cierre, por lo tanto, eso requiere ser ajuste. Hay hechos posteriores que han ocurrido después del cierre, pero antes de la publicación de estados financieros. Si es importante, también debe ser revelado. De eso trata la NIA 560. Hay también la NIA 570, empresa en funcionamiento se llama. En Bolivia nuestro principio se llama empresa en marcha. Aquí a nivel internacional se llama empresa en funcionamiento. Por lo tanto, también tenemos que revisar, debe evaluar si la empresa que está habilitando sigue en funcionamiento. Y manifestación de la gerencia, que es aquellas manifestaciones que la gerencia me tiene que dar en nota, diciendo que me ha dado acceso a todo, que me ha dado todos los documentos. El momento que no me quiere dar esa nota, donde me dice que me ha facilitado todos los documentos, acceso a toda la información, todo, el momento que no me quiere dar, esta NIA dice que puedes dar una abstención de opinión. ¿Por qué? Si no te quiere firmar una nota diciendo que te ha dado todos los documentos relacionados a la auditoría, por lo tanto puede ser que no te ha dado todo, por lo tanto hay un riesgo de equivocarte muy alto, por lo tanto dice te puedes abstener de opinar. De eso trata todos estos documentos. Y, y vamos a entrar a lo que es ¿no? Los tipos de procedimientos, ¿no? A la norma local. Yo les voy a pedir unos minutos, voy a llamar al seguro universitario, tengo una llamada para reservar ficha, a ver si tengo suerte. Entonces, les pido unos minutitos para llamar al seguro, o sea, son a las 7 es la llamada. Entonces, les pide unos minutos, denme hasta llamar al seguro.
Continuamos la clase porque no contestan. Lo que les decía era que la norma 1, la norma boliviana, solo tiene este párrafo, estos párrafos, ¿ya? Dice, evidencia de auditoría, la norma boliviana. El auditor debe obtener evidencia de auditoría suficiente y competente a través de aplicaciones, dice, a través de aplicaciones de procedimientos de cumplimiento y sustantivos. Ahí está los dos, digamos, los dos tipos de procedimientos, o sea, son 13, ¿no? Pero uno es prueba de controles, el otro es sustantivo y los sustantivos se dividen en dos, que es prueba analítica y prueba de detalle. Entonces habla aquí de procedimientos de cumplimiento y la prueba sustantiva, ¿no? Entonces es interesante conocer esto. ¿Qué dice? Que le permita, dice, obtener conclusiones razonables en las cuales base su opinión. Entonces, es necesario aplicar procedimientos, ¿no? Para obtener evidencia. Entonces, aquí dice, ¿no? Permite obtener conclusiones razonables en las cuales base su opinión sobre información financiera. Los resultados, dice, los resultados, ¿no? Los procedimientos son pruebas diseñadas para obtener una seguridad razonable de que están en vigor aquellos controles internos. Entonces, ¿a qué se refiere prueba de controles? Verificar que los controles de la empresa relacionados con las afirmaciones principalmente estén funcionando. Entonces, se llama a esos controles clave y la NIA lo llama control significativo, ¿ya? Las firmas lo llaman control clave y la NIA lo llama control significativo, que tenga relación, por ejemplo, con existencia, propiedad, evaluación, integridad, presentación y revelación. Ejemplo, ¿no? El arqueo de caja que hace la empresa es un control clave, porque eso le permite validar existencia, propiedad, evaluación, ¿no? Entonces, integridad, entonces, ¿no? Todas las afirmaciones que, si hay algún control que te sirve para validar alguna afirmación, sería un control clave o control significativo. Entonces, dice, los procedimientos sustantivos y el otro grupo se dividen en dos. Estos procedimientos sustantivos se dividen en dos, que es, por ejemplo, dice, son pruebas diseñadas para obtener una seguridad razonable de que, ¿no? Los procedimientos sustantivos se diseñan para obtener evidencia de que los datos producidos por el sistema de control están completos, exactos y válidos. Pueden ser de dos tipos, pruebas de detalle y lo que es pruebas analíticas, ¿no? Entonces se dividen en dos, pruebas de detalle y pruebas analíticas. Estas pruebas analíticas, aquí le dice que son análisis de relaciones, tendencias, incluyendo investigación que resulte de fluctuaciones a partir poco usuales. Entonces, ahí están los tres tipos de pruebas: prueba de controles, pruebas de detalle y pruebas analíticas. Eso es lo único que dice la norma boliviana. Entonces, como esto es insuficiente, yo tengo que ir a la norma internacional. La norma internacional ya habla de este tipo de pruebas, ¿no? Los tres tipos de pruebas. Entonces, divide, digamos, estas pruebas en dos grupos primero. Lo divide en dos grupos y dice que prueba de controles, dice que es el propósito es obtener evidencia comprobatoria sobre el funcionamiento de los controles, para prevenir o detectar declaraciones erróneas. Entonces, ahí está, digamos, la prueba de controles. Y las pruebas sustantivas se dividen en dos, pruebas analíticas y pruebas de detalle. Entonces, en las pruebas sustantivas, dice, las pruebas sustantivas se definen como pruebas de transacciones y de los saldos que se reflejan en los estados financieros, con el propósito de obtener evidencias acerca de la validez y propiedad de su tratamiento contable. Son pruebas sustantivas analíticas de pruebas de detalle, dice. Entonces, ¿qué son las pruebas analíticas? Son pruebas, ¿de dónde viene la prueba analítica? De la palabra análisis, ¿no? De ahí viene la prueba analítica, de análisis. Entonces, son los procedimientos analíticos, son realizados con base a estudio y comparación de relaciones entre datos
ya sean financieros o no financieros. Entonces yo puedo comparar de año en año, puedo hacer análisis vertical, horizontal, índices financieros, pruebas globales, entonces yo puedo hacer varias cosas, ¿no? Entonces son pruebas analíticas. Y las pruebas de detalle son pruebas del proceso de transacciones individuales mediante la inspección de documentos y libros de cuentas relacionados al proceso. ¿Qué quiere decir? Revisar operación por operación, transacción por transacción. Entonces, por lo tanto, eso lleva más tiempo. ¿Cuál lleva menos tiempo? Las pruebas analíticas y las pruebas de controles. ¿Ya? Ahora, solo se aplica muestreo en pruebas de controles y pruebas de detalle. No se aplica muestreo en pruebas analíticas. No se aplica muestreo en pruebas analíticas. ¿Ya? Porque normalmente la prueba analítica revisa, valida el saldo total. O sea, no revisa una parte. Normalmente el saldo total o el grupo o el grupo que quiere revisar, pero totalmente. No se puede aplicar muestreo en pruebas analíticas. Y la NIA 500, lo que dice la NIA 500, habla de evidencia. ¿Qué es la evidencia? Dice, dice, la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que base su opinión. Las evidencias, dice, las evidencias de audit incluyen tanta información en los registros contables de los que se obtienen estados financieros como información de otras fuentes. Entonces, esta información de otras fuentes que son, normalmente las evidencias se obtienen de tres lugares, de tres fuentes. De la empresa, por eso dice de los registros de la empresa, de fuente externa mediante confirmación o a través de procedimientos hechos propios por el propio auditor, como ser arqueos de caja, verificaciones físicas, inspecciones hechos por el auditor. Entonces son las tres fuentes, de fuente externa, de fuente interna de la empresa o hechos por el auditor, obtenidos por el auditor como inspecciones, verificaciones físicas. Entonces, de eso trata la evidencia. Y dice, el auditor diseñará y aplicará procedimientos de audit que sean adecuados, teniendo en cuenta las circunstancias con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. La norma boliviana dice suficiente y competente, solo es traducción, es lo mismo. La suficiencia es cantidad de evidencia y la adecuada, lo que es competente, debe ser confiable la evidencia y relevante, importante la evidencia. ¿Ya? Entonces trata de eso. ¿Qué dice la suficiencia? Como dice aquí, medida cuantitativa de la evidencia de auditoría, la cantidad de evidencia. A mayor riesgo, más evidencia. A menor riesgo, menos evidencia. O sea, a mayor riesgo, más evidencia. A menor, ¿no? A menor riesgo, menos evidencia. Por eso habla de lo que es, ¿no? Aquí lo que habla de riesgo, ¿no? La cantidad de evidencia depende de la valoración del riesgo. De incorrección material. El riesgo de incorrección material está conformado por riesgo inherente y por riesgo de control. Por eso es importante evaluar eso. A mayor riesgo, más evidencia. Así como la calidad de dicha evidencia, dicen. Entonces, ahí tenemos. ¿Qué es adecuada? ¿Qué es adecuada? Entonces dice medida cualitativa de la evidencia de auditoría, es decir, su relevancia y fiabilidad. Entonces ahí está lo que dice, Bolivia dice competente, ¿no? Entonces la norma, y aquí la norma internacional dice adecuada. Debe ser relevancia, dice importante, relevante y fiable. O sea, ¿qué quiere decir? Válida, cierta, confiable, ¿no? Para respaldar conclusiones en las que basa su opinión. Entonces ahí tenemos, ¿no? Lo que dice la NIA 500. ¿Qué dice la NIA 701? Esto habla de cuestiones clave. ¿Ya? Cuando yo hago auditoría para especialmente estas cuestiones clave, se aplican en tres segmentos, o sea, por tres causas. ¿Ya? Se aplican por tres causas. ¿Qué es? Las cuestiones clave se deben revelar en el informe cuando es empresa que cotiza en bolsa. Si cotiza en bolsa, hay que revelar las cuestiones clave. Ahora, si esta empresa
es regulada y el ente regulador pide que se ponga cuestiones clave, también hay que incluir cuestiones clave. En este caso sería la ASFI, por ejemplo, ha pedido a todas las auditorías del sistema financiero que incluyan cuestiones clave. Entonces, ese es otro. Y lo otro es cuando el auditor lo decida. Si quiere el auditor, le puede incluir cuestiones clave, pero ya es una decisión propia del auditor. Entonces, aquí dice, esta NIA se aplica a las auditorías de conjuntos completos de estados financieros con fines generales de entidades cotizadas. Entonces, son los que cotizan en bolsa. Y en circunstancias en las que de otro modo el auditor decida comunicar cuestiones clave de auditoría en el informe, cuando el auditor decida, no está obligada, pero si él decide comunicar, es la otra alternativa. El otro alternativo. Esta NIA también se aplica, dice, también aplica cuando las disposiciones legales o reglamentarias requieren que el auditor comunique. Entonces, ahí también se aplica esto cuando el auditor comunica, digamos, ¿no? Entonces, cuando hay una disposición legal que los requiera, si el auditor debe comunicar cuestiones clave. Entonces, hay tres cosas. Entonces, para comunicar estas cuestiones clave en el informe, entonces debe estar en los papeles, debe estar en la fase de ejecución. Por esto estamos hablando en esta parte. Entonces, yo tengo que documentar las cuestiones clave en mis papeles de trabajo en la fase de ejecución. Entonces, sin embargo, dice, aquí sin embargo, la NIA 705 revisada prohíbe al auditor comunicar cuestiones clave cuando deniega la opinión. Cuando hay una abstención de opinión, no puede incluir cuestiones clave. ¿Ya? Solo sería entonces cuestiones clave cuando hay una opinión limpia, conservada o adversa. Pero cuando hay abstención de opinión, no tendría que incluir cuestiones clave. Salvo que a disposiciones legales los requiera, salvo que una norma legal, no una norma técnica, sino una norma legal los requiera. ¿Qué son las cuestiones clave? Son aquellas cuestiones que según el juicio profesional del auditor ha sido de mayor significatividad en la auditoría de estados financieros del periodo actual. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquellos donde el auditor ha puesto mayor tiempo, donde hay mayor riesgo, ¿no? Porque dice, según el juicio profesional, ha sido de mayor significatividad en la auditoría de estados financieros del periodo actual. Las cuestiones clave de auditoría se seleccionan entre las cuestiones comunicadas con los responsables de gobierno. Entonces, y te da tres alternativas para seleccionar, o sea, tres aspectos que pueden ser cuestiones clave. El auditor determinará entre las cuestiones comunicadas con los responsables de gobierno aquellas que hayan requerido atención significativa del auditor al realizar la auditoría. Para la determinación, el auditor tendrá en cuenta lo siguiente, entonces te da tres alternativas, o sea, pueden ser las tres cuestiones clave, una o dos o los tres. Uno dice el área de mayor riesgo. Entonces, si yo tengo mucho riesgo en un área, por ejemplo, cartera en la banca es cartera. Entonces, eso, mayor riesgo valorado de incorrección material. ¿Qué es el riesgo de valorado de incorrección material? Está conformado, por si acaso, por riesgo inherente y riesgo de control, o los riesgos significativos identificados de conformidad con la NIA 315. Entonces, donde hay mayor riesgo, eso sería una cuestión clave, ¿ya? Entonces, dice, los juicios significativos del auditor en relación a las áreas de los estados financieros que hayan requerido juicios significativos de la dirección. ¿Qué son juicios significativos? Estos juicios, por ejemplo, la previsión para cuentas incobrables, la depreciación, ¿no? O sea, son estimaciones y para hacer estas estimaciones, buenos días, quería hacer una reserva.
Disculpas porque por fin entró al seguro la llamada para hacer una reserva. Entonces, he hecho una reserva, por eso le apagué el micrófono, ¿ya? Entonces, continuando. Se determina entonces estas cuestiones clave por tres causas, donde hay mayor riesgo valorado, dice, de incorrección material. Este riesgo valorado de incorrección está conformado por el riesgo inherente y por el riesgo de control. Entonces, si hay un riesgo inherente alto y el saldo es muy importante, entonces eso va a ser cuestión clave. O cuando el auditor, en relación a las áreas de los estados financieros que hayan requerido juicios significativos, de la dirección incluyen estimaciones contables, ¿no? Entonces ahí está lo que le decía, las depreciaciones, previsión para cuentas incobrables, previsión obsolescencia de inventarios, a veces hay previsión para contingencias. Esos, si son importantes, también sería cuestiones clave. El efecto de la auditoría de hechos o transacciones significativas. Entonces, alguna transacción muy importante, digamos, ¿no? Entonces, hay, digamos, ventas normales, digamos, por 100,000, 200,000, pero hay una venta de, no sé, de 5 millones, ¿no? Entonces, esa venta de 5 millones es muy significativa, es una transacción. Entonces, esa sería una cuestión clave. Entonces, estas operaciones yo tengo que después documentarlas en mi papel de trabajo. Por eso estamos viendo en esta parte. Entonces, pues, ¿qué se hace en esta cuestión clave? Se pone lo que he identificado y cómo he tratado en la auditoría. Entonces, voy a compartir con ustedes lo que es, por ejemplo, me voy a ir a Google, me voy a ir a lo que es Google, voy a abrir lo que es SOBOSE, justamente memoria anual SOBOSE, es del 2017. Ustedes pueden abrir también si quieren. Y aquí ya tiene, aquí los auditores han decidido incluir cuestiones clave. No estaba obligado porque SOBOSE no cotiza en bolsa en Bolivia, pero la matriz, el dueño de SOBOSE, que es el Grupo Gloria del Perú, cotiza en bolsa. Entonces, yo pienso que por esa causa, el auditor ha decidido incluir cuestiones clave, ¿ya? Entonces, porque en Bolivia no cotiza SOBOSE en bolsa, o sea, no cotiza en bolsa, pero la matriz sí. Pienso que por esa causa el auditor ha decidido incluir cuestiones clave. Entonces, solo para mostrarles por qué tenemos que documentar esta fase, aquí está, es Price, una before, por si acaso, una before es el auditor, ya la gestión al 31 de marzo del 2018, ¿no? Entonces han cesado estos estados financieros, está la opinión, fundamento, aquí están las cuestiones clave. Aquí hay una introducción, dice que las cuestiones clave son aquellas cuestiones que según nuestro juicio profesional ha sido de mayor significado en nuestra auditoría de estados financieros del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en contexto de nuestra auditoría de estados financieros en su conjunto y en forma de y en la formación de nuestra opinión sobre esto. Y no expresamos una opinión por separado. Aquí está la cuestión clave y aquí está cómo ha tratado la auditoría, el auditor. Vamos a ir a uno cortito. A ver, debe haber aquí uno cortito. A ver, uno cortito. A ver. Aquí. Sanción de la Autoridad de Fiscalización y Control Social, AEM. Tiene una sanción, por si acaso, de 50 millones. Esta empresa, SOBOSE. Los 50 millones es importante. Por eso lo ha puesto como cuestión clave. Entonces dice, la sociedad a efectos de habilitarse para presentar un recurso revocatorio de impugnación contra multas impuestas a la Autoridad de Fiscalización y Control de Empresa por presunta comisión de prácticas anticompetitivas, así como también para acceder a las diferentes instancias previstas en la norma para asumir defensa y dar cumplimiento a los requisitos legales, efectuó el pago correspondiente de dicha multa por 51 millones hasta el 31 de diciembre, la cual hasta el 31 de diciembre de 2017 se encontraba contabilizada en el balance general este pago como un derecho crediticio contra terceros. ¿Qué quiere decir? Otras cuentas por cobrar.
¿no? Estaba como otras cuentas por cobrar, ¿no? Entonces, eso es, y habla más, ¿no? Habla más, pero ¿qué ha realizado el auditor? Eso es la cuestión clave. ¿Qué ha hecho el auditor en este punto? Realizamos una lectura de la correspondencia mantenida con Autoridad de Fiscalización y Control de Empresas, obtuvimos los informes de asesores legales de la sociedad a cargo de procesos de defensa ante la sanción impuesta por la AEN, realizamos lectura del fallo emitido por el Tribunal Supremo, verificamos la contabilización del gasto en el ejercicio que se conoció el fallo del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, todos estos procedimientos he hecho y no hay ninguna, o sea, está de acuerdo, en otras palabras, o sea, porque aquí no dice nada más, ¿no? Estaría de acuerdo. Porque si fuera una salvedad, no estaría aquí, sino estaría en el párrafo de salvedad, o si modificaría la opinión por este punto, no estaría en este punto, sino estaría en otro punto. Entonces, todo esto yo tengo que documentar en mi fase de ejecución. Por eso dice aquí cuestiones clave. Entonces, por eso estamos viendo, aquí tiene varias cuestiones clave, ustedes pueden ver, ¿no? Inclusive aquí hay estados financieros, ¿no? Procesos judiciales en contra de la sociedad, estados financieros preparados con entes independientes, entonces ustedes pueden ver, ¿no? Entonces, inclusive tienen párrafos de énfasis. Es interesante este dictamen de Sobose. Esto vamos a verlo cuando hagamos el tema 6, ¿ya? Es importante. Ahora, vamos a entrar a documentar este legajo. Este es el legajo de ejecución. ¿Ya? Este es el legajo de ejecución. Entonces, aquí tenemos planilla de dependencias de supervisión, estados financieros que vamos a auditar y hechos posteriores. Hasta ahí vamos a ver hoy día, ¿ya? Hasta ahí vamos a ver hoy día, hasta hechos posteriores. Entonces, vayamos a la planilla de pendientes. Esta planilla, por si esta legajo, ustedes lo tienen en Magneti. Entonces, ¿qué hay que revisar? Hay que revisar, por ejemplo, hechos posteriores, compromisos contingentes, hay que revisar actas de asamblea directoria, hay que revisar transacciones vinculadas, hay que revisar posición moneda extranjera, cobertura de seguros, empresa en marcha, hay que aumentar ahora por la NIA 720 otro rubro, aquí otro punto que es otra información. Entonces, yo estoy actualizando este libro, por si acaso, de acuerdo a las nuevas normas que están vigentes a nivel internacional y local, estoy actualizando. Entonces, vamos a hacer nosotros lo que está aquí, nada más. Y hay que auditar disponible, exigible, inventarios, inversiones, propiedades, planta, equipo, otros activos, o sea, activo cociente, pasivo no cociente, patrimonio, ingresos, ¿no? Ingresos y gastos, que son los resultados, flujo de efectivo, ¿no? Entonces, notas, todo esto hay que hacer en un mes, ¿no? Vamos a pasar un mes y medio más o menos de clases de esto, hasta fines de noviembre, ¿no? Entonces ahí va a venir un examen y en diciembre, las 2 semanas de diciembre va a ser el tema 6 y vamos a terminar toda la clase más o menos el 15 de diciembre, todas las clases, el 15 de diciembre, y el examen final va a ser antes de Navidad y los trabajos se van a entregar hasta fin de año. Los trabajos se van a entregar hasta fin de año. Entonces, vayamos a la primera, ¿no? Entonces aquí tenemos la planilla de pendientes. ¿Por qué? Otros le llaman planillas por hacer. Son planillas, cuando uno revisa cualquier trabajo de auditoría, un supervisor, un gerente, un socio revisa, entonces, si falta algo, pone en esta planilla, es una hoja y se pone, falta esto, falta completar, obtenga esto, todo lo que falta por hacer, por completar, y eso se llaman planillas de pendientes, o otros le llaman planillas por hacer. Entonces, ¿dónde se respalda técnicamente? A nivel del sector público, hay la norma de auditoría financiera de la Contraloría, lo que está llevando a seminario superior conmigo, vamos a ver en el tema 6 esto. Ya estamos viendo también en auditoría especial, también hay supervisión, un punto, los de seminarios, si están aquí. En esa norma de auditoría financiera establece que el personal competente debe supervisar sistemática y oportunamente el trabajo realizado por los profesionales que conforman el equipo. Entonces va a haber un supervisor, que puede ser un supervisor, un gerente o un socio, cualquiera de los tres o los tres, ¿no? Entonces debe supervisar. La supervisión incluye dirigir los esfuerzos del equipo de auditoría hacia la consecución de los objetivos de auditoría definidos en el memorando de planificación de auditoría. Entonces ahí tenemos
ya, ¿no? El supervisor, ¿qué va a hacer? Va a dirigir al objetivo que está en el MPA. En este caso va a ser dar una opinión sobre la zona de estados financieros. Entonces, la supervisión va a estar dirigida a eso. Entonces, todos los trabajos que se hagan de aplicación del problema para ver si son razonables o no los estados financieros. La NIA 220, control de calidad, vigente hasta el 2022, porque el 2023 va a entrar en vigencia la NIA 220 revisada del 2023. Ese se llama, ya no se llama control de calidad, se llama gestión de calidad. Es lo mismo, solo que han modificado algunas cosas y han mejorado y han dicho que es, en vez de control, va a ser gestión de calidad. Se llama NIA 220 revisada y se va a llamar control de gestión de calidad, no se va a llamar control de calidad. Entonces, pero está vigente hasta el 2022, esta NIA. Entonces, que está en el libro. Control de calidad de auditoría de estados financieros, realización de encargo. Realización de encargo, en ese punto dice dirección, supervisión y realización. En su punto 15 de esta NIA, dice el socio del encargo se responsabilizará de la dirección, ¿no?, de la auditoría, de la supervisión de la auditoría y realización del encargo, de la realización del trabajo, de auditoría de conforme con normas profesionales y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables. Entonces, aquí habla de supervisión, de que el informe de auditoría sea adecuado en función a las circunstancias. Por lo tanto, entonces debe haber supervisión y dejar evidencia. Esa evidencia, ¿dónde se deja? En esta planilla. Es una planilla de pendientes, donde dice que el auditor senior, el supervisor o gerente de auditoría, al realizar la supervisión del trabajo o del legajo, puede establecer aspectos pendientes de completar que deben ser detallados en este formulario para ser complementados por los responsables de la ejecución del trabajo. Entonces, es un formulario pendiente, ¿no? Referencia, pendientes por completar, completado por, entonces aquí se pone quién ha completado, la fecha que ha completado y nuevamente revisa el supervisor, revisado por, nuevamente revisa si está bien completado. Es una planilla. Entonces, esta planilla está en el, ¿no?, en el libro. Ustedes se van a ir al libro, pueden ir al libro, se van al libro, ¿dónde están? Me voy a ir al libro. Voy a abrir el libro, ¿ya? Estoy abriendo el libro y estamos abriendo, pero estamos equivocados. Ustedes en el libro de la auditoría de estados financieros de aplicación práctica, que no tengo para vender, ¿no? En ese libro ustedes lo van a encontrar, esta planilla. Pues aquí dice planilla de pendientes. Aquí está. Planilla de pendientes, el capítulo 7, está la parte teórica que hemos visto ahorita. Está la NIA y aquí está la aplicación práctica. ¿Ya? Entonces aquí está la falta de referencia, por ejemplo, así se hace, ¿no? Revisado por ojoso minucioso, que es el supervisor, legajo corriente, en qué fecha, y aquí dice faltas de referencia a algunos importes de la sumaria con papeles de trabajo, faltas de referencia a los importes de las confirmaciones con planillas de análisis de cuentas. Entonces ha completado aquí los auditores, en qué fecha, y nuevamente ha revisado ojoso para ver si está bien completada. Es una planilla, ¿ya? Este mismo ustedes lo pueden también ver, por si acaso, ya ya no con ejemplo, ya no está con ejemplo, sino solo está, solo está la parte teórica en el libro de auditoría financiera. Si ustedes van al libro de auditoría financiera, al libro de auditoría financiera está en el penúltimo capítulo está. O sea, en el libro gordo que tienen ahora. Entonces, en el libro gordo me voy a pasar directamente a la parte
Esto es comunicación, me pasé. Me voy a ir a la parte de ejecución. ¿Ah? Seguimos en planificación, vamos a pasar a lo que es ejecución. A ver, obligación tributaria sigue. Aquí está. Entonces, ah, si ustedes ven, aquí está, legajo cociente, planilla dependiente de supervisión, y está aquí la parte teórica, ¿no? Aquí está la parte teórica, cómo se debe hacer. Aquí en este libro se explica cada uno de estos puntos, pero en forma teórica, ¿ya? Mientras que el otro libro tiene la aplicación práctica. Entonces, aquí está. Y después vamos a entrar a lo que es a los estados financieros, ¿no? El segundo. Entonces, aquí también está los estados financieros, o sea, los planillas dependientes, están los estados financieros que vamos a ver ahorita, aquí también está, y hay que adjuntar, y después hechos posteriores. Aquí también está hechos posteriores, el punto 3, que también vamos a ver. Aquí también está explicando, ¿ya? Entonces, de esa forma yo voy a completar este. ¿Cómo van a hacer ustedes? Ustedes van a hacer, si están haciendo entre dos, el otro revisa y se convierte en supervisor. Y la otra compañera o el otro compañero revisa de su compañero y se convierte en supervisor. Y aquí pone, falta esto, falta esto. ¿Qué quiero decir? Se están jugando su nota. Porque si su compañero hace mal y no lo revisan, le va a afectar a usted en su nota. Entonces yo me acuerdo de un semestre anteriores, cuando han hecho legajos de resumen, habían hecho entre dos y a uno le faltaba, digamos, 20 puntos para aprobar la materia, a la otra persona le faltaba 60. Entonces, cuando se distribuye el trabajo, el que tenía 20 puntos no hizo nada, entregó, digamos, vacío el legajo, su sección del legajo resumen, y el otro había hecho su parte, entonces yo le puse 40 y me reclamó, yo he hecho todo y no he hecho nada. Entonces ahí está justamente la supervisión. Vos tienes que ver que tu compañero o equipo de trabajo haga, ¿no? Porque en caso contrario te va a afectar la nota. Por eso es importante hacer la revisión. Entonces ustedes de esa forma van a documentar. El siguiente punto son los estados financieros. Hay que adjuntar los estados financieros que estamos auditando. Normalmente te dan estados financieros preliminares. O sea, borradores, en otras palabras, no son los definitivos cuando inicia la auditoría, porque la empresa sigue siendo ajustes, ¿ya? Porque uno entra el 31, digamos, más o menos entra en diciembre a hacer las auditorías, inclusive en la banca ya están haciendo auditorías por si acaso en la banca, ya están empezando en octubre por si acaso. No sé si acuerdan, ustedes puse un aviso nosotros para reclutar a una firma grande que requiere hacer para inventar, o sea, puse un aviso a ustedes, él refería a egresados, entonces era para tomar inventario, ya están haciendo las auditorías del 2021, ya están empezando. Entonces, ¿qué quiero decir? Te van a dar estados financieros preliminares. Entonces, estos estados financieros preliminares se archivan. Después te dan, ajustan, te dan otro, te ajustan, te dan otro. Al final te van a dar estados financieros definidos. Estos estados financieros se adjuntan en esta sección. Estados financieros deben ser comparativos, por si acaso. Deben ser comparativos y expresarse en moneda constante. Dice, considerando la naturaleza. Entonces, ¿qué estados deben dar? El balance general, estado de ganancias y pérdidas, estado de evolución del patrimonio, flujo de efectivo y notas. Entonces, estos estados financieros, ¿dónde dice que deben ser estos, no? Entonces, yo me voy, siempre tienen que saber la norma contable, porque si no saben la norma contable, les van a tomar el pelo. Entonces, aquí está lo que es, me voy a lo que es norma de contabilidad 11. En la norma de contabilidad 11 habla de esto, justamente de lo que son los estados financieros. Se llama información esencial, se requiere por una adecuada exposición de estados financieros. Entonces, aquí están los estados financieros. Su concepto aquí dice,
Los estados financieros deben ser comparativos. No sé si, ¿no? Deben ser comparativos. Entonces, deben ser de 2 años. Los estados financieros básicos son balance general. Otros le llaman estado de situación, ¿no? Otro nombre, está bien. Estado de ganancias y pérdidas, ¿no? También llamado como estado de resultados. Estado de evolución del patrimonio. Otros le llaman estado de cambios en el patrimonio. No hay problema. Estado de flujos de efectivo, aquí está. Flujos de efectivo y las notas. Y aquí hace una definición de cada uno, qué es balance, qué es estado de ganancias y pérdidas, qué es estado de evolución del patrimonio, qué es estado de flujo y componentes, qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio, qué es un ingreso, qué es un gasto. Entonces yo tengo que saber los conceptos para ver si cumple lo que me muestran en el balance, si cumplen los conceptos, porque si no cumplen los conceptos no es activo o no es pasivo o no es ingreso, no es gasto. ¿Ya? Y aquí habla de las notas. Las notas mínimamente en esta empresa deben tener estas notas, mínimo. Es lo que pide, dice, sin que el siguiente detalle sea limitativo de acuerdo al tipo de industria o negocio. Las notas aclaratorias deben referirse a identificación de la empresa, constitución legal de la empresa, naturaleza de actividades, principales prácticas y contables, composición de rubros. Entonces, los rubros más importantes debe estar su composición, restricciones si hubiera, hechos posteriores, vamos a ver ahorita, efectos de inflación, posición moneda posición de neta de cambio, que es posición moneda extranjera, por si acaso es, y contingencia. Todo esto debe estar en los estados. Ya, debe ser. Entonces, usted tiene que saber para auditar las normas de control. Caso contrario, es difícil que auditen bien cualquier estado financiero. Entonces, me voy a ir a Moodle. Ustedes tienen en Moodle, por si acaso, los estados financieros. Me voy a ir al grupo 22. ¿Dónde está el grupo 22? Voy a abrir. Aquí está. Grupo 22. Y aquí están los estados financieros. Está en el tema 1. En el tema 1 les he puesto los estados financieros. Abren sus estados financieros y adjuntan. Aquí está. Y adjuntan estos estados financieros al 31 de marzo 2021 y 2020. Estamos haciendo auditoría al 31 de marzo 2021. Entonces, aquí estos estados financieros casi son reales. Es de Soboce a marzo del 2010, ¿ya? Solo estoy tomando para fines académicos, o sea, no es que todos estos hallazgos que hagamos tengan Soboce, no, solo es para mostrar cómo es un estado financiero real y cómo se tendría que auditar. Entonces, así son los estados financieros reales, son comparativos de 2 años, ¿no? Debe tener notas, ¿no? Aquí debe estar, ¿no? Aquí debe tener una línea donde dice las notas 1 al 21 que conforman, son parte integral de los estados. Aquí está, por ejemplo, ya no se conoce como activo no circulante, no se conoce como activo cociente, no cociente. Aquí está pasivo cociente, no cociente, patrimonio, estados resultados. Aquí está la evolución del patrimonio, siempre de 2 años, año anterior, año actual. Entonces, flujo de efectivo de 2 años, siempre de 2 años, comparativo. Y aquí están las notas, ¿no? La naturaleza de objeto de auditoría, políticas contables, ¿no? Las políticas contables que deben tener. Después ya tiene la composición de cada rubro significativo. Aquí hay disponibilidades. Entonces aquí está disponibilidad. O sea, no se expone en el balance, caja 1, caja 2, no, eso se expone en las notas. En el balance solo se expone al nivel 3. Se pone el activo cociente y el disponible. Hasta ese nivel llega. Ya el nivel 4, el nivel 5, normalmente que manejan las empresas, eso se pone en las notas. Inclusive las empresas llegan al nivel 8. Ya, yo conozco empresas que cuando hacemos auditoría, nosotros les decimos hasta qué nivel es tu plan de cuentas. Al nivel 8, licenciado. Entonces les decimos que nos saque sumas y saldos al nivel 8. Entonces el nivel 8 es larguísimo. ¿Qué quiere decir? Porque el nivel 1 sería activo, el nivel 2 sería activo cociente, el nivel 3 sería disponible, el nivel 4 sería
por ejemplo, caja. El nivel 5 sería caja moneda nacional, ¿no? Y el nivel 6, por ejemplo, caja moneda nacional Cochabamba. Entonces, de ahí podría venir nivel 7, caja moneda nacional Cochabamba, Tapacarí o, digamos, Chapare, ¿no? Entonces, así empiezan a bajar los niveles, ¿no? Entonces, y aquí están las notas, ¿no? Entonces, las notas siempre son comparativas, ya deben ser comparativas. El momento en que no son comparativas es una salvedad en el dictamen, en la opinión, entonces deben ser comparativas. Entonces comparo, ¿no? Entonces me voy a ir al último para mostrarles, está aquí, por si acaso, no, tenía que haber restricciones, está capital, aquí están las restricciones, pedía la norma, restricciones. Aquí está contingencias, aquí está hechos posteriores, o sea, todo tiene esta empresa, o sea, ahora hay que ver si está bien, eso es el costo. Hay que ver si tiene toda la información necesaria, sí, pero estará bien. Entonces, eso es lo que vamos a auditar. Entonces, hay que tener en cuenta. Entonces, esto ustedes lo van a bajar, lo pueden bajar y lo van a adjuntar a su legajo. ¿A qué? A este legajo. Ustedes tienen aquí legajo cociente. Entonces, pueden bajar, es editable por si acaso, el legajo, y aquí lo adjuntan. LCB, después los referencian, LCB1, LCB2, LCB3, 4, los referencian, entonces lo van a hacer en forma magnética, ¿no? Entonces, no sé si está claro esa parte, y por si acaso este punto está también en el libro. Yo me voy al libro, si gusta, me voy al libro, en el libro ¿no? En el libro, estoy entrando al libro nuevamente para mostrarles. Aquí está el libro, estados financieros. Aquí está capítulo 8. Aquí está lo que les he mostrado, la norma de control 11, ¿no? Los conceptos de activo, activo cociente, ¿no? Pasivo, estados resultados, está aquí. Aseveraciones. Estas aseveraciones son afirmaciones. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando el gerente general firma un balance, te entrega, ahí dice caja, digamos 1.000.000. ¿Qué está haciendo? Afirmando que existe en caja 1.000.000. También está afirmando que solo hay 1.000.000, no hay 1.200.000 o 800. La integridad. Está afirmando que solo hay 1.000.000. Esta es la integridad. Valuación, si es en dólares al tipo de cambio. Está valorada a 1.000.000. Por ahí era digamos, $100.000 al tipo de cambio de 7 sería 700.000. Y hay 300.000 en bolivianos, por lo tanto sería 1.000.000. Entonces, valuación es al tipo de cambio, que esté al valor que corresponda. El otro es propiedad, que sea propio de sus actividades de la empresa, que sean propias de su actividad, que sea de sus actividades propias, como ser por venta de productos, por venta de servicios, ¿no ve? Entonces, que no sea por lavado de dinero, que no sea por contrabando, no sea por prostitución, que no sea por tráfico de órganos, nada, que sea de su actividad principal y legal, ¿no? Entonces, si ustedes ven, anteayer demás cosas estaban en un problema, el país, y por una ley que estaba justamente tratándose en el Congreso, ¿no? De legitimación de ganancias ilícitas. Entonces, ahí se ha dejado sin efecto, digamos, el tratamiento, porque justamente era eso, ¿no? Entonces, que sea propio de su actividad lícita, que no sea de actividades ilícitas. Entonces yo tengo que ver, eso es propiedad. Y lo otro es presentación, que sean presentadas en corrientes y no corrientes. Si vencen en menos de un año es corriente, si vencen en más de un año es no corriente, ¿no? Entonces yo tengo que ver, esas son las afirmaciones que debo ver. Entonces, esta NIA, por si acaso, esta de las afirmaciones, la NIA 315 habla. Antes estaba en 3 grupos. Hablaba de aseveraciones sobre clases de transacciones y eventos en el periodo. Entonces aquí sobre transacciones, ¿no? Que ocurren en el periodo. Hablaba sobre saldos del periodo. Y había un tercer grupo sobre presentación y revelación. Ahora lo que ha hecho Lani es unirlo. Lo han unido estos 3 en 2. ¿Ya? Lo han unido en 2. Entonces, por eso este libro no está actualizado.
Este libro está desactualizado y estoy actualizando, por eso no los puedo. Para mí sería fácil imprimirlo nuevamente, venderlo, no es así. Debe estar bien actualizado para ser impreso y vender. Si no, no tiene sentido, ¿no? Sería fraude. Estaría vendiendo información no vigente. Entonces, ahí está. Y normalmente esos grupos se agrupan en 5. En Bolivia nosotros manejamos, normalmente en Bolivia los auditores manejan a nivel de existencia, integridad, propiedad, valuación y presentación y revelación. Entonces, el orden de papeles va a ser más o menos de los estados financieros, ¿no? Balance general, LSB, estados resultados va a ser LSB1, el estado de evolución del patrimonio va a ser LSB2, estado de flujo de efectivo será LSB3 y notas a los estados financieros será LSB4, ¿no? Entonces, usted adjunta y referencia. Y aquí tienen, por si acaso, el planteamiento, aquí están los estados financieros en el libro. Solo que dice aquí 2019, oh, no, de ustedes dice 2016 el libro. Ya estuve actualizando yo al 2019, no terminé no pude concluir, entonces estoy actualizando al 2022. Entonces, aquí están los estados y hay que diferenciar las notas. Aquí están las notas, hasta las sumarias, mejor dicho, las notas y están las sumarias. Aquí es referencia para, entonces estoy mandando a la sumaria. Disponible inversiones temporales va a ser la sumaria A, con la letra A. Cuentas por cobrar va a ser con la letra B. Inventarios va a ser con la letra C. Entonces, inversiones va a ser con la letra D. Entonces, si ustedes ven B, aquí dice cuentas por cobrar cociente, B, y también hay B en no cociente. Entonces voy a analizar en uno solo todo lo que es cuentas por cobrar cociente y no cociente, en uno solo voy a analizar. Entonces, ustedes van a hacer estoy mandando ya a las sumarias, aquí, a las sumarias ya estoy mandando. Entonces, aquí están resultados, aquí está lo que es evolución del patrimonio y también están las flujos de efectivo, ¿no? Aquí estoy mandando a la FE, entonces estoy mandando a una sumaria de flujo de efectivo. Y también estoy mandando a las notas, NT se llama. Entonces a las notas, hay una sumaria de notas, NT, entonces estoy mandando. Y aquí están las notas, lo que les he mostrado ¿no? Aquí está, yo lo he adjuntado a mi legajo y aquí está todo. Entonces, eso van a adjuntar y esto vamos a auditar. No sé si alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta tal vez. Tal vez Roxana Ochoa, alguna consulta, alguna duda, Roxana o Esther Fuentes. No, Lice, se entiende. Sí, licenciado, se entiende. Ya, entonces ya hemos visto cómo van a adjuntar. Ahora vamos a entrar al primer punto ya de la auditoría. Ahorita hemos adjuntado nuestros estados, nos han dado, ahora sí vamos a auditar lo que es hechos posteriores. ¿Ya? Aquí está lo que les decía, la teoría de los estados financieros, las afirmaciones que incluyen normalmente son existencia, hay que probar que exista la plata, que esté íntegra toda la plata registrada, que sea propio de su actividad, que no sea lavado de dinero, que no sea prostitución, que no sea narcotráfico, que no sea de contrabando, que no sea de trata de personas o tráfico de órganos, o sea, ¿no? Entonces, que no sea de corrupción tampoco, ¿no? Entonces, justamente estaban tratando una ley, ¿no? Entonces, pero creo que se han excedido un poquito en los términos y al final la gente, ¿no? Por si acaso, solo para comentarles, más antes ya se aprobó otra ley que es estrategias de lucha contra la corrupción, demás cosas, y hay otra ley aprobada antes que han modificado el Código Penal, por si acaso. Y entonces, no quiero hablar de esos, si quieren vean la Gaceta Oficial de Bolivia, y ahí están las leyes y ahí van a ver, ¿ya? Y presentación y revelación, que es la última afirmación. Entonces, esto se convierte en objetivos. Entonces, yo como auditor voy a ir a probar pues, que exista la plata, que exista la cuenta por cobrar, que exista el pasivo, que exista el ingreso, que esté íntegramente registrado, que sea propio de la entidad, sus activos, que sean propios de la entidad, sus pasivos, que sean propios de sus ingresos, propios de la empresa, sus gastos sean propios de la empresa, ¿no? Entonces, que sean propios, ¿no? Entonces, que estén evaluados al valor que corresponde y que estén presentadas. Por ejemplo, yo no puedo poner un computador que cuesta $1,000 diciendo que cuesta 100,000 bolivianos, ¿no? 100,000 bolivianos es como $15,000, cuando ese computador vale $1,000 o 7,000 bolivianos. Entonces ahí estaría la evaluación incorrecta, ¿no? Estaría sobrevaluado. Eso es el evaluación.
Me voy a ir a hechos posteriores para terminar la clase. Este es otro punto que hay que auditar. Normalmente esto tendrían que enseñarse en contabilidad, pero no enseñan, no te enseñan. Entonces, lo que te dice la norma es la norma de contabilidad 2, hechos posteriores. ¿Qué dice? En esto hay tipo 1 y hay tipo 2. Los hechos posteriores al cierre del ejercicio y anteriores a la emisión formal de los estados financieros que sean significativos deben recibir el siguiente tratamiento. Entonces, ¿qué quiero decir? Ahí yo cierro estados financieros al 31 de marzo. Estados financieros cierro al 31 de marzo de 2021. Y publico mis estados financieros, digamos, publico a la opinión pública, ¿no? Presento ante el CIN y a todos el 30 de mayo, digamos el 30 de mayo, 2 meses después, ¿no? Entonces, en ese periodo puede haber hechos posteriores que afecten los saldos o se quieren ser revelados en las notas. De eso trata. Si resulta de aquellos sucesos que proporcionan evidencia adicional con respecto a condiciones que existían a la fecha de los estados financieros y afectan las estimaciones relacionadas con la elaboración de los mismos, son calificados como tipo 1. Requieren ajuste a los estados financieros. Entonces, un ejemplo. Yo el 15 de marzo le he vendido a un señor Juan Pérez a crédito por 100,000 bolivianos. El 15 de marzo le he vendido a crédito a Juan Pérez, digamos, a crédito y a 30 días. ¿Cuándo vencía su crédito? El 15 de abril, digamos a 30 días, 31 días, a un mes le vendí. 15 de abril vencía su crédito. Entonces, yo me entero en el periódico, el 7 de abril, me entero que dice que en paz descanse, invitamos a la misa de 9 días hoy, 7 de abril. 7 de abril está invitado a una misa de 9 días. ¿Cuándo ha muerto el señor? Yo me he enterado después, ha muerto el 29 de marzo, antes del cierre. Entonces, ¿qué quiero decir? Esa cuenta por cobrar se ha deteriorado. O sea, ya no tengo certeza que me va a pagar porque ha muerto el deudor. Entonces, si es buena gente, si tiene viudas, si tiene herederos, me van a pagar. Si no, me van a decir, no, y no solo me debe a mí, había debido a un montón de empresas, a un montón de personas, entonces todo el mundo va a reclamar su parte y si no alcanza la plata, ni me van a pagar, ¿no ve? Entonces, eso es un hecho posterior. O sea, me he enterado después, pero el hecho ha ocurrido antes del cierre. Por lo tanto, me requiere un ajuste. En este caso, el ajuste sería crear una previsión para cuentas incobrables. Voy a poner una cuenta de gasto contra previsión para cuentas. No estoy castigando. Sigue figurando como cuentas por cobrar, pero yo ya tengo una incertidumbre de que tal vez no cobre. Por lo tanto, ya estoy creando una previsión. Ese es un tipo 1. Otro es, si resultan de aquellos sucesos, el tipo 2, si resultan de aquellos sucesos que proporcionan evidencia con respecto a condiciones que no existían a la fecha de cierre, no existía el 31 de marzo, no había, pero que surgieron con posterioridad a dicha fecha. Son clasificados como tipo 2. No se quieren ajuste, pero sí adecuada exposición en notas. Ejemplo, justo el 7 de abril se incendia la planta. Mi empresa se incendia y hay una parte de la planta que se pierde. Y la pérdida es aproximadamente $2 millones. Entonces, ese monto es importante. Digamos, mi empresa vale 10 millones. Entonces, $10 millones, ¿no? Su patrimonio. Y se ha incendiado un valor de 2 millones. Entonces, es importante. Entonces, ese hecho yo debo revelar no puedo hacer ajuste, porque no es en el periodo que estoy auditando, sino es posterior al cierre. Pero es antes de la emisión de estados financieros, es antes del 30 de mayo. Por lo tanto, se quiere ajuste, nota. Yo debo decir, en la nota existió un incendio el 7 de abril del 2021, cuyo monto estimado de pérdida asciende a 2 millones, que se está haciendo reclamos al seguro, y en caso de no responder el seguro, se pondrá al gasto del 2021, ¿no? Entonces, porque el seguro va a investigar si te va a pagar o no, por ahí si es intencional, no te va a pagar el seguro, ¿no? Entonces vas a tener que hacer el juicio al que ha hecho el incendio y
y por ahí esa persona es pobre, o por ahí es no, pobre y no tiene plata, entonces no te va a pagar nunca, ¿no? Entonces, por eso yo debo revelar esos hechos que son posteriores al cierre, pero son importantes en notas, y esos son hechos pues, de tipo 2. La norma internacional 10 habla lo mismo. ¿Qué dice? Tipo 1, aquellos que proporcionan evidencia de condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa implica ajuste. Y aquellos que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el cual se informa no implican ajustes, requieren nota. Entonces, ese es en resumen, ¿no? Entonces, y hay una NIA 560. Esta NIA 560 habla justamente de eso, ¿no? El auditor debe obtener evidencia suficiente adecuada sobre si los hechos ocurridos entre la fecha de y la fecha del informe requieren ajustes, requieren nota. Entonces, me está obligando a revisar hechos posteriores. Entonces, hay toda una NIA que es de hechos posteriores. ¿No? Inclusive te dice, si después de la fecha del informe, o sea, ¿qué quiero decir? Inclusive te habla en esta NIA, yo he emitido mi informe, digamos, mi informe de auditoría ya, digamos, con 30 con 30 de mayo, y me entero el 5 de junio, me entero que se me ha ido un hecho posterior, no sabía y ha llegado a mi información, me han informado que había un hecho posterior importante que ha afectado los saldos, que yo no sabía, me he equivocado, digamos. Entonces, ¿qué corresponde? Dice, en esta NIA te dice, modifica tu informe, reemití tu informe, reemites nuevamente otro informe y recoges los anteriores. Y si no recoges, les mandas notas, porque normalmente se entrega una cantidad. Un momentito, por favor. Buenos días nuevamente. Un riesgo inherente, ¿no? Han debido escuchar. Entonces, lo que yo quiero decirles es que esta NIA te obliga a revisar hechos posteriores. Sí o sí te obliga a revisar hechos posteriores a esta NIA. Entonces, siempre va a haber esos errores y fraudes. Entonces hay que revisar, si puede haber, por ejemplo, un error sería que el contador no sepa revelar hechos posteriores o no conozca, ¿no? Entonces hay un riesgo inherente, hay un riesgo de control. Un riesgo inherente, por ejemplo, es que muchos contadores no saben, digamos, el tratamiento de hechos, pues no han revisado o nunca han leído, por ejemplo. En la U no los enseñan. Yo estoy seguro que a ustedes nunca les han hecho leer esta norma. Y el riesgo de control es que los controles fallen. Si fallan los controles, entonces hay un riesgo de control. Entonces, en función de estos riesgos, yo voy a hacer mis procedimientos de auditoría, ¿no? Y voy a documentar. Aquí voy a documentar. Va a haber un programa, una planilla de excepción o deficiencia. Aquí yo tendría que comentar cuestiones claves si corresponde, por si acaso, pues ya, para cumplir con la NIA. Planilla de ajustes y planilla de hechos posteriores. Planilla de hechos posteriores. ¿Ya? Deme un momentito, por favor.
Entonces, estos hechos posteriores es importante, digamos, tomar en cuenta cómo vamos a documentar. La siguiente clase, o sea que tenemos el lunes, vamos a terminar la parte práctica de hechos posteriores, ¿ya? Entonces, hay que hacer un programa, siempre va a haber un programa. Es importante que tenga un programa. Entonces, eso vamos a explicar a detalle el lunes y completar esta parte de hechos posteriores en la parte práctica. No sé si alguna pregunta. El martes, por si acaso, tienen el examen. El examen es el martes de gabinete a las 10 menos cuarto de la noche, 21:45. ¿Ya? El martes es el examen. Va a ser mediante Moodle. ¿Ya? No sé si alguna consulta, alguna pregunta para concluir la clase. No dice. El lunes es seminario superior del examen a las 10 menos cuarto de la noche, también. Y el martes es gabinete del tema 1 al 4. Y seminario también del tema 1 al 4. El lunes seminario, el martes gabinete. Y los trabajos se van a entregar una semana después. O sea, los trabajos. Entonces, estamos hablando más o menos del 25 de octubre aproximadamente, ¿no? 26. Más o menos, el 26 de octubre, los trabajos para el primer parcial. Está todos, no tiene fechas. Si ustedes ven, no hay fechas. Los resúmenes también en esa fecha vamos a entregar, Lice. Sí, todo. Está abierto. ¿Listo? Está bien, Lice. Listo. Disculpas por todo. Un gusto. Nos vemos el lunes. Que tenga buen día, Lice. Gracias. Listo. Hasta luego, Lice. Gracias, Lice. Hasta luego, dice. Hasta luego. Nos vemos el lunes. Hasta luego, Lice. Hasta luego.